Bien, sean bienvenidos. En esta oportunidad siempre me disculpo porque tengo una faringitis y aún no está sanada, entonces por eso mi voz suena tan mal. Recuerden que este es el video para séptimo, octavo y noveno grado. Ustedes se preguntarán, ¿los 3 grados están viendo el mismo contenido? Y la respuesta es no. Están viendo el mismo tema, más no el mismo contenido. Con unos grados se puede profundizar un poco más, con otros grados lastimosamente toca profundizar un poco menos. El primer tema que desarrollamos, que es el hardware, que es todo lo que se puede tocar. Una vez le pregunté a un chico con respecto a esto y me dijo la tarjeta madre no se puede tocar mientras la compu está encendida, así que no es hardware. Y tiene razón que no se puede tocar mientras está encendida. Sin embargo, siempre sigue siendo parte del hardware, ya que una vez se apaga se puede manipular como nosotros lo decíamos. Entonces, hago esa aclaración porque tenía mucho sentido la duda que le estaba planteando, pero sigue siendo parte del hardware. La mayoría de componentes internos, aunque no los podemos tocar, siguen siendo parte del hardware, aunque se manipulan normalmente cuando la compu está apagada. Veíamos lo que era la historia y la computación, que nos mencionaba las dimensiones y las características que tenía la primera generación. Veíamos de igual manera lo que define una generación de computadora es cuando un componente va haciéndose más pequeño y va evolucionando. Un ejemplo de ello fueron las válvulas de vacío, que fueron sustituidas más adelante por los transistores más adelante por los circuitos integrados por los microprocesadores y los microprocesadores más adelante por la inteligencia artificial. Entonces, una cadena de cómo poco a poco los componentes se iban modernizando, empezando por la primera generación de computadoras, ejemplo la UNIVAC, ENIAC, segunda generación de computadoras, PDP-1, aparece lo que es el lenguaje ensamblador con estas instrucciones, la computadora seguía las instrucciones que le dábamos, ahí tenemos el ejemplo, tercera generación, ya aparecen lo que son los primeros lenguajes de programación de bajo nivel, ejemplo una versión actualizada de la UNIVAC, pero en este caso la 1108, era más moderna, pero seguía siendo costosa. $2.495, si no me equivoco. Para mí seguían siendo caros, pero para algunas personas ya eran accesibles. Con la cuarta generación apareció lo que es la memoria RAM, la memoria ROM, los microprocesadores. Y ejemplo, la Apple Machine. Esta es la que creo que valía $2.495. Y por último entramos a lo que es la quinta generación. Aquí hay un pequeño resumen, el cual nos dice, nos habla acerca de la generación de computadoras. No lo voy a leer porque ya hice yo un pequeño resumen. Solo lo voy a ir pasando lentamente por si le quieren tomar una captura y lo puedan leer ustedes más adelante o puedan cortar esta parte del video y leerlo cómodamente ustedes. Bien, en estos casos yo siempre dejo un video. En este caso aquí está el video. Recuerden que yo no lo puedo reproducir así como tal porque hay que respetar los derechos del autor. Entonces por eso no se puede reproducir el video. Y aquí está un poquito acerca de la historia de la computación, cómo fue evolucionando. Este video me lo salté en algunas clases, pero lo vamos a ver en la clase que tengamos. Muy interesante. Y estábamos en esta página. Aquí también tenemos otro resumen. Si ustedes quieren darle una pequeña captura o una pequeña leída, ahí está otro resumen más de las computadoras. Y volvemos al tamaño normal. Ahí tenemos más link por si queremos consultar. Y aquí corresponde a un tema nuevo. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar? Vamos a hablar acerca del hardware. Una vez terminemos de hablar acerca del hardware, vamos a hablar acerca del sistema operativo. Y
vamos a realizar una pequeña cotización. Son varios temas, pero se van a desarrollar durante la semana. Bien, estuvimos hablando acerca del motherboard. Voy a solicitar la ayuda de la computadora para que pueda leer, por favor. Componente que conviene elegir. La tarjeta madre determina también qué otras piezas de hardware puede requerir la computadora. En otras palabras, no todos los componentes son compatibles con todas las tarjetas madre. Por ejemplo, la tarjeta madre determina la capacidad del procesador que la PC puede manejar, la tecnología de memoria, DDR5, DDR4, DDR3, etc., el factor de la forma de almacenamiento, 2.5 in MSATA o M2. https emoticono cara de disgusto / YouTube, vi / L8 AURFJA 1 PM, si igual a HN6P5 PIL 4 GLPGNTV https emoticono cara de disgusto / YouTube, vi / L8 AURFJA 1 PM, si igual a HN6P5 PIL 4 GLPGNTV. 2. Procesador o unidad central de procesamiento, CPU. La CPU es el motor. Vaya, vamos a ir parte por parte para que no nos confundamos. Para esto hay un video, no lo muestro por lo mismo que les menciono, pero vamos a tomar de referencia a Amazon. No le estoy haciendo propaganda, pero es la página en la cual me gusta muchas veces los productos que encuentro que tienen descripción, ¿sí? No es que yo compre y recompre ahí. Vaya, por ejemplo, aquí tenemos una motherboard. Vamos a elegir la motherboard más cara. Vaya, aquí están las características de esta motherboard. Primeramente, la compatibilidad de esta motherboard va a ser con los procesadores Intel Core, y ahí nos dice 12 y tercera generación. Ahí nos dice que acepta Wi-Fi 6, audio inmersivo, no me dice cuántas RAM soporta. La RAM es DDR5 y el máximo que soporta son 192 GB. Bien, entonces, ¿qué es la motherboard? Pongo de ejemplo esta computadora. Es la que va a definir qué tipo de componentes yo voy a utilizar. Por ejemplo, esta tiene 16 GB instalado, pero si tuviera esta motherboard que está aquí, yo como máximo le pudiera poner 192. Esta tiene 480 GB. Esta no sé si me dice cuántos son los gigabytes que tiene de máximo que le pueden instalar. Veamos y tal vez dice a lo máximo que le puede instalar de... Bien, creo que no lo menciona. Pero ¿cuál es el punto de eso? Que esta plaquita que está aquí, la motherboard, es la que define el tipo de computadora que vamos a tener. O sea, en base a ella se compra todo lo demás. Que la carcasa, que el procesador, que la RAM, que el disco duro, que la fuente de alimentación. Esta define todas las capacidades que va a tener la computadora. Si la computadora vamos a poder jugar todo lo que queramos, vamos a necesitar gastar bastante en ella. Si queremos una sencillita, pues entonces no va a poder realizar muchas tareas que digamos. Eso es cuando estamos hablando acerca de la motherboard. Y vamos con el procesador. Motor de su computadora y de esta dependen las expectativas de desempeño del ensamble completo de su computadora. La CPU es la base del poder de procesamiento de la computadora y contiene las instrucciones de todas sus operaciones. Al decidir qué CPU instalar, ponga atención en los gigahertz, hercios. Cuanto más alto sea el valor, más rápido será el procesador. Sin embargo, más hercios también significa que la CPU consumirá más energía, lo que podría elevar las temperaturas del sistema y requerir más flujo de aire o mayor capacidad de disipación térmica. Eso puede significar que también necesitará agregar un sistema de enfriamiento al equipo armado.
Bien, aquí está hablando acerca del procesador. Cuando hablamos de procesador, hablamos acerca de núcleos y acerca de hilos. Vayamos a poner CPU AMD de escritorio. Bueno, elijamos uno de estos. Elijamos este. Ok. Es AMD Ryzen. Es la velocidad de gigahertz que alcanza. Tiene 8 núcleos, 16 hilos. Es compatible con Windows 10. Ok. Estos 8 núcleos y estos 16 hilos, cuando hablamos de 8 núcleos, es la parte del hardware. ¿Qué significa eso? Que como ellos ya no pudieron sobrepasar esta velocidad, ¿por qué motivo? Porque el procesador a mayor velocidad alcanza, más se calienta. Y entre más calor genera, corre más riesgo de quemarse. Y si se quema, como es tanta la temperatura que alcanza, entonces se puede llegar a fundir. Sí, se puede llegar a fundir. Es muy común. Vamos a continuar. Vamos a ver si en Versus, que es una página para comparar procesadores, me habla un poquito. Vamos a ponerlo a ver si lo encuentra. Vale. Haremos comparación. Y ahí escribamos. Ahí está. Démosle comparar. Ahí tenemos el procesador. Ahí nos dije que vale 166. Un poco variado el precio. Bueno, el punto es que veamos la temperatura que alcanza. A ver si me la marca aquí, en esta página. Eso es lo que ando buscando ahorita. Vale, ahí está. Imagínense, alcanza los 90 grados Celsius. Si nosotros a 33 grados nos estamos quemando y ahora a 90 grados este chunche se funde, es muy probable que se funda sin importar los materiales con los cuales haya sido hecho. Entonces, entre más rápido es, más se va a calentar, más va a trabajar y más hay peligro de que se funda. Entonces, en lugar de seguir buscando un procesador que sea más rápido, buscaron que un procesador no trabaje solo. Y por eso este procesador, en lugar de ser uno solo, es 8 en 1. 8 en 1. Tiene 8 procesadores que pueden llegar a trabajar a esta velocidad. Y esos 8 procesadores no están solos. Tienen la ayuda de 16 hilos. ¿Qué hacen los hilos? Los hilos lo que hacen, como es parte del software que viene del microprocesador, divide las tareas para que sea más fácil el poder procesarla. Ejemplo, si yo tuviera que leer un libro de 100 páginas, no leería las 100 páginas de un solo. Leería, por ejemplo, una página cada día, lo termino en 100 días. Pero si no tengo tanto tiempo, leería 10 páginas cada día y lo terminaría en 10 días. Y si no tengo tanto tiempo, leería 20 páginas cada día y lo terminaría en 5 días. No es lo mismo leer un libro en 5 días, en 10 días o en 100 días que leerlo en un tan solo día. La información de querer o no, no se me va a quedar. ¿Sí? Entonces, los hilos hacen esa labor, dividen las tareas y las van realizando, ayudando a los núcleos a trabajar. Entonces, del procesador va a depender todas las tareas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, en mi computadora, quien más está trabajando ahorita, en este caso es la memoria RAM. O sea que, bueno, ahí vemos que el procesador ahorita dice que está al 100%. Vamos a revisar qué tan cierto es. Vale. En este momento, al parecer, el que está trabajando más es el procesador. ¿Por qué está topando el procesador? Porque tengo este programa abierto. Este programa me está convirtiendo en video. Entonces, por eso es que ahorita le estoy demandando mucho al procesador. Cerramos un par de aplicaciones para ver si se minimiza un poquito. Recuerden que estoy haciendo eso a la misma vez que estoy grabando. Entonces, eso es lo que está haciendo que ahorita mi procesador esté trabajando
a máxima velocidad de lo que él puede trabajar. Bien, él es el que está más trabajando ahorita. Entonces, él es como un motor que básicamente es el que le da la capacidad de cuánto puede procesar o no una computadora. Un carro sin motor no puede encender. Una computadora sin procesador no puede realizar absolutamente nada. 3. Memoria, RAM. Agregar memoria, RAM, es una de las maneras más rápidas y rentables a aumentar el desempeño de una computadora. La RAM da al sistema más espacio libre para el almacenamiento temporal de los datos que está usando, lo que le ayuda a realizar tareas simultáneas, como tener varios programas abiertos o navegar por la Internet sin tiempos de carga prolongados. La elección de la mejor RAM para un sistema implica dos cosas: compatibilidad y cuánta RAM admite el sistema. En segundo lugar, el sistema solo puede manejar cierta cantidad de GB de memoria. Si compra 64 GB de RAM y la computadora solo puede manejar 16 GB, eso significa que se desperdiciarán 48 GB de memoria. https emoticono cara de disgusto // YouTube, v// sin confirm-4u, si igual a fpatiju 9z3j7x https emoticono cara de disgusto // YouTube, v// sin confirm-4u, si igual a fpatiju 9z3j7x. 4. Almacenamiento. Bien, para explicar esta parte, aquí ya tenemos el precio de un procesador. Ahora si buscamos el precio de una memoria RAM, siempre la vamos a buscar en Amazon, porque ahí, como les digo, hay diferentes cosas y es más rápido encontrarla. Pongamos una DDR5. Ahí tenemos el precio. Tenemos el precio, lo que son $93. Ahora busquemos en Amazon un disco duro. Bueno, uno de estado sólido. Vale. Aquí tenemos este que vale 120. De estado sólido. Va, estos son externos. Vaya, quedémonos con esto. Estado sólido, $170. Vale. Si yo quiero renovar mi computadora, tendría que cambiar al menos 3 partes: procesador, memoria RAM y disco duro. Ya vimos que el procesador es el que realiza todas las tareas. La memoria RAM es donde se cargan todas esas tareas mientras tenemos encendida la computadora. Pero el disco duro es donde están almacenadas permanentemente todas esas tareas. Aquí se guarda el sistema operativo. Entonces, si nuestra unidad de almacenamiento es esta, la información va a fluir más rápidamente. Pongo de ejemplo un video. Este video, yo una vez lo abro y lo empiezo a reproducir. Tiene un problema de audio, pero no se preocupen. Yo puedo ir de aquí, allá, aquí, regresar, retroceder y no hay ningún problema, porque la información vamos a ver que está guardada en este tipo de disco duro. Entonces, la RAM es lo que me conviene a mí. Si yo no quiero gastar mucho dinero y quiero mejorar un poco el rendimiento de mi computadora, es lo que yo puedo hacer, renovarla. Pero todo va a depender del máximo que yo pueda ponerle de memoria RAM. Explico lo del disco duro para que se entienda mejor lo que anteriormente estaba mencionando. Almacenamiento, SSD. Los archivos y datos se guardan en una unidad de almacenamiento, ya sea un disco duro, HDD, o una unidad de estado sólido, SSD. Aunque las HDD han ofrecido tradicionalmente mayor capacidad de almacenamiento, lo que da un buen beneficio por su costo, las SSD las han vuelto prácticamente obsoletas. Funcionan 6 veces más rápido en promedio y son 90 veces más eficientes desde el punto de vista energético que las HDD. ¿Cuál es la diferencia entre una SSD y una unidad de disco duro, las unidades de estado sólido, SSD, y las unidades de disco duro, HDD,
son dispositivos de almacenamiento de datos. Las SS almacenan datos en la memoria flash, mientras que las HDD almacenan datos en discos magnéticos. http siglo 2.//3 youtube.com/watch_de CRV 5 Gabinete, ventiladores y fuente de alimentación. Bien, para terminar la explicación y no dejarlos confundidos, ¿por qué es tan importante lo que es el disco duro? Este es de los discos que se utilizaban anteriormente. Disco duro. Si yo guardaba una información aquí y él estaba leyendo la información en este momento, tenía que hacer una rotación para llegar a esa información. Pero si yo quería leer una información que estaba aquí y otra ahí, entonces tenía que hacer un número de rotaciones para acceder a toda esa información. Eso lo hacía muy lento que poder acceder a diferentes informaciones. Por otro lado, este es instantáneo. Si este tenía una información aquí, inmediatamente la cargaba. Si estaba aquí, inmediatamente la cargaba. Entonces, el estado sólido es más eficiente que este, es más pequeño y no por eso es mejor, pero su arquitectura, o sea, la forma en que ha sido construido es más moderna. Hoy en día no es el mejor tipo de almacenamiento para la PC, ya lo vienen reemplazando otras, pero es el que es más cómodo y más eficiente, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos darle un nuevo aire a nuestra computadora, habría que mejorar tres partes. Procesador, siempre y cuando sea compatible una mejora, memoria RAM y unidad de estado sólido, que sería el disco duro. Bien, ahora vamos a otra parte que es de igual importancia en la computadora, que es el gabinete, o yo le digo carcasa. 5 Gabinete, ventiladores y fuente de alimentación. El tipo de PC que está armando influirá también en el tipo de gabinete, ventiladores y fuente de alimentación que necesitará. Además, necesitará un gabinete con flujo de aire interno óptimo y ventiladores para expulsar el aire caliente que pudiera dañar el sistema. Nuestro mejor consejo, el uso de cinchos de plástico es muy útil para organizar los cables dentro del equipo. Además, consolidar los cables mejora el flujo de aire. http siglo 2.//3 youtube.crucial.mx/articles/pc-builders how-to-build-a- Fuente alimentación. http siglo 2.//youtube.vi/8 Vaya, http siglo 2. otro elemento que es importante es la fuente de alimentación. La pongo aquí. Voy a aprovechar esta que ya tengo abierta para ver la diferencia. Fuente de alimentación estándar. La fuente de alimentación es la que le brinda la energía necesaria a la computadora para poder funcionar. Esta es una fuente de alimentación estándar, no modular, ahí dice, es estándar, porque ya trae los cables de una vez, ahí trae el orificio, ¿sí? Donde vienen todos los cables que ella dispone. De una vez ya viene instalado, nosotros no necesitamos conectar absolutamente nada, ya viene, por eso el precio. Normalmente las fuentes estándar son las más económicas, pero hoy en día hay gente que ya no le gusta ese tipo de fuente de alimentación porque todos esos cables llegan a estorbar a la hora de que la computadora se enfríe. Y hay personas que vienen a preferir este tipo de fuente de alimentación, que es la fuente de alimentación modular. Esta no trae ningún cable conectado. Nosotros vamos a tener que conectar los cables que necesitemos, que es lo que busca que no haya tanto cablerío como si lo hay en esta. ¿Sí? Que no haya este desorden, sino que solo se pongan los cables que necesitemos, ¿sí? Ahí trae los orificios. Y por eso el precio es mucho más costosa que esta. Pero no es el único tipo de fuente que existe, también existe la fuente de alimentación y existe la semimodular. Digámoslo de así, es entre las dos. Ella, por ejemplo esta, primero está el precio entre un poco más caro que
estándar, un poco más barato que la modular. Ella ahí ya trae los cables, pero si se fijan son un poco menos, solo trae los necesarios. Pero ahí también trae para conectarle más cables si nosotros lo necesitáramos. Entonces, esos son los tres tipos de fuente. La fuente estándar ya trae todos los cables. La fuente modular, hay que ponerle los cables nosotros. Y la semimodular trae cables, pero le podemos agregar más. Entonces, todo va a depender de nuestras necesidades, ¿sí? Y de nuestro presupuesto, ¿verdad? También existen lo que son los protocolos, que básicamente el Plus y cada uno de ellos, Silver, que es la eficiencia energética que va a tener nuestra fuente de alimentación. Se recomienda que trabaje al menos al 50% de su capacidad para que suministre adecuadamente la energía a cada componente y que no sobrepase el 80% de su capacidad, porque si da demasiada energía va a hacer que los componentes de la computadora en general se dañen más rápido. Entonces, eso es lo que marca este protocolo. No vamos a entrar en detalle con él, pero sí, para eso están los videos que nos hemos saltado, pero que ustedes en la clase sí se van a desarrollar. El último tema que nos corresponde estudiar es acerca del software. Lo vamos a ver de una manera superficial. ¿Qué es software? El software es un conjunto de programas, instrucciones, reglas y datos que permiten que un dispositivo electrónico realice funciones específicas. Es un componente intangible de los dispositivos electrónicos, como computadoras, teléfonos móviles o tablets. El software es esencial para el funcionamiento de los dispositivos, ya que les indica al hardware, parte física, los pasos a seguir. Algunos ejemplos de software son Microsoft Word, calculadora del sistema operativo, calendario digital, software de edición de imágenes, software de procesador de texto, software de audio, software de comunicación, software de diseño y arquitectura, software de contabilidad, software de protección contra virus. El software se puede clasificar en diferentes tipos, como software de sistema, de programación o de aplicación. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un conjunto de programas que gestionan los recursos de un dispositivo y permiten que se ejecuten aplicaciones. ESO actúa como intermediario entre el hardware y las aplicaciones de usuario, se encarga de administrar la memoria y el disco, gestionar los periféricos, como el teclado, el mouse, la impresora, etc., proporcionar una interfaz para que el usuario pueda interactuar con el dispositivo, gestionar el almacenamiento. Algunos ejemplos de sistemas operativos son Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Unidad 1, hardware y software 1. Historia de la computación 1. Historia 1. Generaciones de computadoras 1. ¿Qué es una válvula de vacío? 2. Primera generación, tubos de vacío 2. Bien, Segunda ahí generación. se me fue esto. Vale. Ahí nos hablaba acerca de lo que es el software, que es la otra parte que nos corresponde estudiar. Esta parte no vamos a ver mucho teoría, sino más bien como es software, pues la vamos a ir comparando para que se vaya comprendiendo mejor. Son los programas, instrucciones, reglas o datos que permite un dispositivo. Y ejemplos, computadoras, móviles o tablets. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es software, Microsoft y así sucesivamente. Y también los tipos que son software, diferentes tipos de software, el software del sistema, de programación o de aplicación. Y nos permite administrar memoria, gestionar los periféricos, proporciona una interfaz, gestionar el almacenamiento y algunos ejemplos de sistemas operativos para computadoras, Windows, Mac OS, Linux y para dispositivos Android o iOS. Lo explico de esta manera, cierro esta aplicación. Vaya, voy a cerrar esto, lo cierro. Vaya, esto lo menciono porque un chico de séptimo me dijo, mire, yo quiero comprar una computadora, ¿cuál me recomienda? Esta tienda no es la mejor tienda del país tal vez, pero tiene este producto. Con las descripciones que me daba el chico y con el presupuesto que me daba, tiene un chipset B2450, que es lo de la tarjeta madre. La memoria RAM es de DDR4, 16 GB. Es muy difícil encontrar esa cantidad de gigas por ese precio. El tipo de fuente de alimentación es de 500 watts. Y la carcasa es Aerocool. Y como ahí dice,
Bueno, ese tema también me lo salté, perdón, que era la carcasa. La carcasa es la parte metálica, ¿sí? Que protege la computadora. Hoy en día, como los componentes se calientan tanto, necesita refrigeración. Por ejemplo, esta trae 3 ventiladores, esta trae 6 ventiladores, incluso con lucecita, esta trae 9 ventiladores. Entonces, cada una de ellas trae ventilación para enfriar de una mejor manera cada uno de los componentes. Yo les mencionaba, si yo le quito el protector a mi teléfono y dejo caer el protector, ¿se va a dañar el teléfono? No. Entonces, una carcasa vacía la puedo dejar caer, sí. Si se daña no va a afectar el rendimiento de la computadora. Pero si ya tengo mis componentes ahí y yo la dejo caer, sí va a afectar el rendimiento de la computadora si se dañan los componentes. Es como un teléfono, aunque tenga protector, si lo dejo caer se puede dañar, ¿sí? Entonces, esa es la carcasa. Bueno, siguiendo con lo que les mencionaba, un estudiante de séptimo me dijo, bueno, esta es la que yo les recomiendo, pero ojo, aquí no me dice si trae sistema operativo ya incluido. Entonces, si llegara a comprar esta computadora que dice que ya trae tarjeta de video, también trae una conexión a Wi-Fi incluido, o sea que trae esa tarjeta incorporada, mi recomendación es que pregunte y que le diga, mire qué sistema operativo trae. Y si no, pues hay que agregarlo al presupuesto. Porque recuerden que aparte de comprar esto, habría que ir y cotizar un monitor. No significa que la computadora solo va a valer $500. $500 solo vale el CPU. Por ejemplo, si quisiera este monitor, que es un monitor curvo, que asumo yo que trae audio, ese es el precio. Si quisiera un monitor portátil, ese es el precio. Entonces, si quisiera un monitor un poco bajerito, para no gastar tanto, porque el presupuesto de él me dijo que era algo ajustado, yo creo que el más barato anda, no sé, los $140, el que veo más barato, pero no sé si hay otro por ahí. Creo que sí, el de 140 es el más económico, de ahí solo. Va, entonces el monitor más económico es este. Vale. Este también sería de preguntar si ya trae audio incluido, ¿sí? Porque si no hay que comprar bocinas por separado. Entonces se pregunta, después compra el teclado, el mouse. Y si no, habría que comprar bocina. Si tienen una bocina Bluetooth y la computadora tiene Bluetooth, entonces esa es necesaria. Esa se puede usar, si no hay que comprar otra bocina. Va, esto es solo por el chico que me preguntó. Vaya, cuando hablamos del software, vamos a cerrar esto. Cerramos esto. Cuando hablamos del software en nuestra computadora, por ejemplo yo que tengo Windows 11, ¿por qué tengo Windows 11? Porque se venía incluido en la computadora. ¿Por qué no lo cambio? Porque me sale más caro cambiarlo porque tengo que pagar una licencia y Windows 11 está bien para mí. Cuando hablamos de una computadora y cuando hablamos de Windows, las actualizaciones de Windows no respetan. Independientemente yo presione este botón o no lo presione, siempre y cuando él detecte una conexión a internet, va a estar realizando las actualizaciones. Y esas actualizaciones están consumiendo recursos. Yo puede ser que esté haciendo una tarea urgente y necesito hacerla rápido, pero la computadora está lenta, es por eso. ¿Cuál es mi recomendación? Es que una vez por semana enciendan su computadora y no la enciendan para hacer tareas, sencillamente solo la encienden para que ella realice las actualizaciones y durante la semana ya no le va a estar dando problemas, ya que las actualizaciones normalmente una vez por semana es lo recomendado estarlas haciendo, ya que no son día a día que hacen las actualizaciones. Una vez él ha hecho las actualizaciones ya no lo va a estar molestando, ¿sí? Otra de las partes que ustedes tienen que conocer de su computadora
es con respecto a cuándo quieran que se suspenda. Imagínense que ustedes tienen información que no quieren que nadie más vea. Quieren que su computadora se suspenda rápido, entonces le dejan 1 minuto. Que desactive la pantalla y que se suspenda a los 2 minutos. Un ejemplo. En mi caso yo a veces no uso la computadora, pero por ejemplo estoy leyendo algo, entonces tarda un tiempo en leer o no sé, a veces por ejemplo estaba convirtiendo en video. Entonces por eso yo le pongo un tiempo prolongado porque esté o yo no ahí viéndola, de que ella esté haciendo el procedimiento. En el caso mío, nadie accede a mi información y mi información es totalmente transparente. Incluso les puedo mostrar a ustedes toda la información que yo tengo. Vaya, entonces esta es la recomendación, poder manejar esto. Si yo quisiera sencillamente instalar una aplicación, solo voy a aplicaciones, elijo la aplicación que yo quiero, siempre y cuando esté instalada, y me voy a los 3 puntos y le doy en desinstalar. Otra de las opciones, las cuales es muy importante desde mi punto de vista, es hora e idioma. Aquí en agregar un idioma, ustedes eligen el idioma que quieren agregar y le dan en siguiente. ¿Por qué yo tengo español e inglés? Aunque no manejo bien el inglés, no soy bilingüe. Porque a la hora de escribir, yo, como mi computadora fue comprada en Estados Unidos, porque fue comprada allá porque era más barato, así de sencillo, entonces el teclado de ella viene en inglés. Un ejemplo para que me entiendan así rapidito y no se me confunda. Vale. Yo ahorita voy a escribir un documento y en ese documento, en este preciso instante, yo estoy presionando lo que es Shift y presiono lo que es el 2. Ustedes pueden ver que me escribió comillas. Pero si yo le cambio el teclado y le pongo que ahora está en inglés, presiono Shift y el 2, ahora me escribe arroba. Dependiendo del idioma que ustedes hayan seleccionado, así va a ser los caracteres que les va a escribir. Entonces, por eso les recomiendo yo que ustedes conozcan en dónde se compró su computadora y qué idioma necesitan manejar. Otra de las opciones que también deben de conocer en personalizar, o incluso aquí al inicio lo tienen, bueno, mejor en personalizar para que sea más entendido. Nos vamos a lo que es a los colores, y si yo la quisiera en modo claro, le doy sencillamente ahí. ¿Por qué no recomiendo el modo claro? Porque yo soy una persona que utilizo mucho tiempo mi computadora y modo claro me quema la vista literalmente. Entonces yo por eso todo lo que se pueda poner en modo oscuro, pongámoslo en modo oscuro. Es más, no hacerle propaganda a LibreOffice, pero hoy hasta LibreOffice, la nueva actualización, lo está en oscuro y lo agradezco, ¿sí? No tienen una idea cómo les agradezco, ¿sí? Esto es un colirio para los ojos. Bien, entonces estas son las partes básicas que tienen que conocer ustedes acerca de un software y esta es otra opción que tienen que estar actualizando constantemente en la tienda de Microsoft. Ustedes me pueden decir, pero yo no he descargado nada de ahí. Usted no, pero las personas que diseñaron el sistema, todo lo que está instalado, la gran mayoría de aplicaciones, sí depende de eso. Entonces, esto respeta como la Play Store. Si usted le dice no actualice, no actualiza. Entonces, ustedes una vez por semana también tienen que estar buscando las aplicaciones. Él empieza a buscar y si no detecta ninguna, entonces pone un chequecito. Y si no, ahí pone las aplicaciones que necesitan ser actualizadas y empieza a actualizar. Como les digo, es para que su computadora funcione bien. Esto sería lo que es todo para la clase de hoy. Nos quedaría pendiente lo que es hacer una cotización, pero eso lo vamos a dejar para próximas clases porque ya no nos da el tiempo. Gracias por tu atención y nos vemos en una próxima oportunidad.